¿Alguna vez has sentido que, por más que des todo por los tuyos, llega un día en que te hacen sentir como un extraño en tu propia familia? No hablo de discusiones comunes ni de malos entendidos pasajeros. Hablo de ese silencio que pesa más que un grito, de esa mirada que antes te abrazaba y ahora te atraviesa. Hay historias que comienzan con amor y terminan con una traición tan silenciosa que apenas la ves venir, hasta que es demasiado tarde. Hoy te traigo una de esas historias de venganza que no se escriben con rabia, sino con verdad. Una historia que no busca castigar, sino dejar en evidencia, que no se grita, pero se siente. Andrés, un hombre tranquilo y generoso, descubrirá que a veces la familia no es sangre, sino lealtad, y que decir basta puede ser el acto más justo de todos. Antes de sumergirte en esta historia, dime en los comentarios, ¿tú también callaste demasiado? Dale like si alguna vez te sentiste invisible entre los tuyos. Comparte este video con alguien que necesita recordar que su voz también merece ser escuchada. Prepárate, porque lo que ocurrió aquella noche en la cena familiar no solo cambió una vida, cambió todas. Era un jueves por la tarde cuando Andrés recibió el mensaje de su madre. Corto, sin adornos, cena familiar este domingo. No faltes. No era una invitación, era una orden disfrazada de afecto. En su familia, el afecto siempre había sido así, funcional, con bordes. Andrés leyó el mensaje en su pequeño apartamento en las afueras de Valencia, mientras terminaba de revisar unas cuentas pendientes del trabajo. Pensó en ignorarlo, incluso llegó a escribir una respuesta breve. No puedo, tengo mucho trabajo. Pero no la envió. Habían pasado varios meses desde la última vez que estuvo en Castellón, en la vieja casa donde creció. Cada visita era una mezcla amarga de recuerdos y heridas abiertas con una sonrisa forzada. Pero algo en ese mensaje lo inquietó. Tal vez fue la brevedad o el hecho de que no había ninguna excusa festiva real. Solo una cena, solo una obligación. Como siempre, el domingo llegó con un cielo gris y una brisa espesa que parecía anticipar lo que vendría. Durante el trayecto en tren, Andrés observó su reflejo en la ventana. Rostro cansado, ojos alerta y esa expresión de quien sabe que va a un lugar donde no lo esperan con alegría, sino con juicio. Aún así, fue. La casa se mantenía igual. La fachada blanca, los geranios en las ventanas y el timbre que sonaba más fuerte de lo necesario. Lo recibió su madre con un beso apurado y una mirada rápida. «Estás más delgado». No era un cumplido, era una constatación. El padre, desde el salón, alzó la mano sin levantarse. «Hijo». Solo eso. Nadie lo abrazó. Nadie preguntó cómo estaba. En el comedor ya estaban sentados algunos miembros de la familia. El tío Alberto, empresario jubilado con un tono de voz que parecía siempre estar dando una conferencia. Clara, la prima que siempre había sido la niña ejemplar de la familia, ahora madre joven y nerviosa. Y por supuesto, Mateo, el hermano menor, que entró en escena con su eterna sonrisa deslumbrante, como si cada reunión familiar fuera su escenario. «Hombre, Andrés», exclamó Mateo con una palmada en la espalda. «Pensé que no vendrías». «Aquí estoy», respondió Andrés, sin saber muy bien por qué. La conversación giraba en torno a anécdotas recicladas, logros de Mateo que todos celebraban, los progresos del hijo de Clara, y un silencio sutil cuando Andrés intentaba participar. No era rechazo directo, pero sí una invisibilidad que dolía. Durante la cena, los cuchillos cortaban carne, pero también tensión. Andrés lo sentía. Sabía leer entre líneas. Y entre cada sonrisa forzada, cada comentario sobre cómo Mateo siempre tuvo ese don especial para los negocios, se escondía algo más. A mitad del postre,
Mientras la madre traía café, Andrés notó que Mateo intercambiaba miradas con el tío Alberto y Clara. Rápidas, densas, como si compartieran un secreto. El aire se volvió espeso, y en ese instante, Andrés entendió que había algo más detrás de esa invitación. No se trataba de una cena, ni de un reencuentro familiar. Era otra cosa, algo dentro de ese tensó. Y sin saberlo, ya estaba caminando directo hacia el corazón de una tormenta. El comedor olía a cordero asado y a vino barato. La vajilla blanca, reservada para ocasiones especiales, brillaba con el reflejo tenue de las lámparas antiguas. Todos estaban perfectamente sentados, como piezas de porcelana que solo se sacan para exhibirse. La escena era impecable, al menos por fuera. Andrés se sentó entre su prima Clara y su tío Alberto, frente a Mateo, que parecía el maestro de ceremonias de una obra que solo él entendía. A su lado estaba su madre, corrigiendo servilletas dobladas que ya estaban perfectamente puestas, y su padre, que apenas hablaba, concentrado en cortar la carne con una precisión innecesaria. El murmullo del ambiente sonaba a rutina, anécdotas de trabajo de Alberto, historias sobre el hijo de Clara en la guardería, y como Mateo estaba a punto de cerrar un negocio importante en Barcelona. «Siempre supiste moverte bien en los negocios, hijo», dijo su madre, mirando a Mateo con un brillo orgulloso. «Bueno, uno hace lo que puede», respondió con falsa humildad, mientras daba un sorbo a su copa de vino. Andrés, en silencio, escuchaba cada palabra. Cada frase era una repetición de lo que había escuchado durante años. Un guión bien aprendido. Nadie le preguntaba a él por su trabajo ni por su vida en Valencia. Cuando intentó hablar sobre una nueva metodología contable que estaba aplicando en su oficina, Clara cambió de tema con elegancia quirúrgica. «Ay, por cierto, ¿visteis las fotos de niña en la actuación del colegio?» Y todos se volcaron a mirar las imágenes en el móvil de Clara, mientras Andrés quedaba otra vez en el margen de la conversación. Él no necesitaba gritos para saber que no pertenecía. En esa familia, la violencia era educada y el desprecio silencioso. Cada sonrisa era un recordatorio de que su presencia allí era tolerada, no deseada. Estaba invitado, sí, pero no incluido. Mateo seguía liderando la conversación como si fuera el anfitrión, hablando de inversiones, de viajes, de nuevas conexiones con empresarios madrileños. Nadie parecía notar, o al menos nadie quería mencionar, que todo lo que decía sonaba vacío, inflado, como un globo a punto de explotar. Andrés bajó la mirada hacia su plato. Masticaba en silencio mientras escuchaba cómo hablaban de su hermano como si fuera un visionario. «Qué suerte tener un hijo así», decía la madre. «Con ese carisma llegará lejos», añadía el tío. Andrés no respondía. Solo recordaba cada euro que había transferido Mateo en los últimos 2 años, cada excusa que escuchó. «Es un bache temporal. Te juro que este mes te lo devuelvo». Y entonces, justo cuando servían el postre, sucedió. Mateo se levantó, empujó ligeramente su silla hacia atrás. El chirrido contra el suelo de mármol capturó la atención de todos. Levantó su copa, sonrió como si estuviera brindando por una boda, y dijo con voz firme: «Familia, quiero decir algo». La conversación se apagó al instante. Todos lo miraron. Su madre frunció el ceño, Clara lo observó con atención, y el padre detuvo su tenedor en el aire. Hoy no es solo una cena. Hoy es un momento de claridad, un acto de justicia. Esa palabra, justicia, resonó en el pecho de Andrés como un disparo. Todos hemos hablado, y creemos que es hora de ser sinceros, continuó Mateo. Lo hemos comentado con mamá, con el tío, con Clara, y creemos que Andrés ya no forma parte de esta familia.
Un silencio denso como el humo cubrió la mesa. Nadie reaccionó. Nadie negó. Nadie se levantó por él. Andrés, inmóvil, clavó su mirada en su hermano, como si por primera vez viera quién era realmente. La cena, que hasta ese momento era incómoda, se convirtió en una escena de expulsión ritual. Pero Andrés no tembló, porque aunque lo estaban echando, aún no sabían que él no había llegado con las manos vacías. Durante unos segundos, nadie supo cómo reaccionar. La frase de Mateo, directa, brutal, dicha con una sonrisa casi cínica, quedó flotando sobre la mesa como una nube de gas venenoso. Andrés parpadeó lentamente, no porque no entendiera lo que acababa de oír, sino porque necesitaba unos segundos para contener el torbellino que se le estaba formando en el pecho. A su alrededor, nadie decía nada. Clara bajó la mirada hacia su taza de café como si de pronto necesitara estudiar la espuma. Su tío Alberto fingía buscar algo en el bolsillo interior de su chaqueta. Su madre simplemente miraba el mantel, con los dedos entrelazados, inmóviles. «¿Qué acabas de decir?», preguntó Andrés sin levantar la voz. Mateo giró su copa en la mano y respondió como quien explica por qué cambió de compañía telefónica. «Que hemos hablado, todos, y llegamos a la conclusión de que ya no sumas a esta familia. Siempre estás distante, callado, crítico. Nunca participas, no conectas con nadie». Se encogió de hombros. «Esto ya no tiene sentido». El padre de ambos continuó cortando su flan con precisión matemática, como si no quisiera intervenir. Andrés miró uno a los presentes. Buscaba alguna mirada de apoyo, un gesto, una palabra. Nada, solo silencio, miradas esquivas y algunas respiraciones contenidas. ¿Y esto se discutió entre todos?, insistió Andrés. «Sí», dijo Clara, casi en un susurro. «¿Y tú, mamá?», preguntó él, sin ocultar la grieta en su voz. La mujer levantó los ojos por un segundo, pero no dijo nada. Bajó la vista de nuevo. Andrés sintió como algo dentro de él se rompía. No era rabia, era algo más profundo. Una sensación de haber sido borrado, como si toda su vida hasta ahora hubiera sido una especie de préstamo emocional. Vencido. Mateo se cruzó de brazos, adoptando el tono moralista que tan bien sabía fingir. «No se trata de odio, Andrés. Se trata de justicia, de equilibrio. No es sano mantener vínculos con alguien que solo aparece para señalar lo que está mal». Andrés esbozó una sonrisa débil, una de esas que no tienen nada de alegría y mucho de dolor contenido. «Justicia», repitió. Interesante palabra para usar cuando eres tú el que tiene más que ocultar. Mateo frunció el ceño. Por primera vez, su postura segura vaciló. El tío Alberto levantó la cabeza con atención. Clara parpadeó rápido. La madre apretó los labios. Andrés se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sabes qué es curioso? Que nadie aquí haya mencionado los préstamos. Las veces que me pediste ayuda, Mateo. Las veces que cubrí tus errores, tus gastos. ¿Eso no forma parte de esta justicia? Eso era entre nosotros, saltó Mateo, ahora con tono más agresivo. No mezcles cosas. ¿No mezcle? Andrés se giró hacia los demás. Todos votaron para expulsarme, ¿verdad? ¿Y sabían que he cubierto más de 12.000 euros de deudas de Mateo en los últimos 2 años? ¿O eso también fue un asunto privado? La madre abrió los ojos, pero aún no hablaba. Andrés se levantó lentamente. Su silla crujió al retroceder. Dio unos pasos hasta la entrada, donde había dejado un maletín de cuero oscuro. Lo tomó, regresó a la mesa y lo colocó delante de Mateo con un sonido seco y contundente. Ya que hablamos de justicia, aquí la tienes. Mateo no se movió. Ábrelo
ordenó Andrés. El hermano menor lo hizo a regañadientes. Dentro había una carpeta gruesa con documentos, fotos, extractos bancarios, capturas de pantalla de mensajes, todo ordenado cronológicamente. Mateo empezó a revisar el contenido. Su rostro se desfiguró lentamente. ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceó. Es tu vida secreta, Mateo. Tus mentiras, tus gastos con esa mujer en Madrid. Tus viajes de negocios que en realidad eran fines de semana en hoteles de lujo con otra persona mientras tu esposa creía que estabas trabajando. Un murmullo recorrió la mesa. Clara se cubrió la boca con una mano. El tío Alberto soltó un «Dios mío». La madre comenzó a temblar. Y todo, continuó Andrés con voz baja, firme, pagado con mi dinero. Con el dinero del que ustedes han decidido echar. Mateo cerró los ojos como si quisiera desaparecer. Andrés no necesitaba gritar. Tenía las pruebas. Y por primera vez, el silencio de la familia era su aliado. Durante unos segundos eternos, nadie osó mover un músculo. El maletín estaba abierto sobre la mesa y lo que contenía ardía más que cualquier palabra. Pruebas impresas con precisión quirúrgica. Las hojas salpicadas de fechas, firmas, tickets de hoteles en el centro de Madrid, reservas de cenas para dos en restaurantes que ni siquiera la madre de Mateo conocía. Andrés, sin levantar la voz, simplemente señaló con el dedo. Continúa, Mateo. Léelo, en voz alta. Que todos escuchen. El hermano menor tragó saliva. Intentó cerrar el maletín, pero Andrés lo detuvo con un gesto. ¿No decías que esto era por justicia? Entonces sé justo tú también. Léelo. Mateo, con manos temblorosas, tomó una de las hojas. Su voz, siempre tan firme, sonaba ahora como la de un niño atrapado. Hotel Palacio del Retiro, habitación doble, 2 noches. Pago con tarjeta a nombre de... Se detuvo Mateo Serrano. ¿Y la fecha? Preguntó Andrés. 19 de marzo, susurró Mateo. Curioso, intervino Clara de repente. Ese fue el fin de semana del bautizo de mi hijo. Dijiste que no podías venir porque estabas en una reunión en Bilbao. La madre de Mateo giró lentamente la cabeza hacia él, como si apenas pudiera reconocerlo. El padre, que hasta entonces se había mantenido ajeno, dejó caer el tenedor. Andrés se mantuvo en pie, tranquilo, sin elevar el tono. Eso no es todo. Sigue, Mateo. Mira los movimientos bancarios. Las transferencias desde mi cuenta, los pagos de Uber, las flores enviadas a una tal Marta S. El mismo nombre aparece en las notas del móvil que exporté y en los registros del hotel. ¿Quieres que siga? Mateo dejó caer los papeles sobre la mesa. Ya no intentaba defenderse. Su postura, antes altiva, era ahora la de un hombre derrumbado, expuesto. Yo, no era como piensas, balbuceó. ¿Y cómo era? Preguntó Andrés. ¿Una especie de versión poética de la traición? ¿Un desliz financiado con el dinero de tu hermano? La madre habló por fin, con voz entrecortada. ¿Todo eso es cierto? Mateo bajó la cabeza. Clara se levantó de la silla, como si el aire en el comedor ya no le alcanzara. El tío Alberto, que había mantenido un aire de autoridad hasta ese momento, se incorporó lentamente, tomó uno de los papeles y lo examinó en silencio. Luego miró a Mateo con una decepción que no necesitaba palabras. Andrés respiró hondo. No había odio en su voz, solo un cansancio antiguo. Durante años me pediste ayuda. Me dijiste que estabas construyendo algo, que necesitabas un último empujón. Y yo, estúpidamente, creí. Porque eras mi hermano. Porque pensé que algún día devolverías no el dinero, sino el respeto.
Mateo intentó decir algo, pero no encontró palabras. Andrés se dirigió ahora al resto de la mesa. No estoy aquí para que me pidáis disculpas, ni para recuperar nada. Estoy aquí porque me cansé de que el silencio siempre jugara en mi contra. Me habéis juzgado, votado, excluido, sin saber nada. Ahora lo sabéis. Clara volvió a sentarse, pálida. La madre se había llevado las manos a la cara, pero no lloraba, solo temblaba. El padre cerró los ojos, como si el peso de todo ese teatro cayera de golpe sobre sus hombros. «Esto no es venganza», dijo Andrés en voz baja. «Es justicia, porque por primera vez la verdad no me duele a mí solo. Nos pertenece a todos». Mateo estaba roto, como si la máscara de años enteros hubiera caído de un solo golpe. Pero Andrés no sintió alivio, solo vacío. Miró a su madre por última vez. «No vine a suplicar cariño. Vine a terminar una historia que ustedes comenzaron». Y con eso, se sentó nuevamente en su lugar. El maletín quedó abierto sobre la mesa, como un ataúd simbólico, lleno no de muerte, sino de verdad. El comedor seguía en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Ya no era esa calma hipócrita que cubría las apariencias, sino uno espeso, lleno de grietas, como si el aire mismo se hubiera fracturado. Nadie decía nada, pero todos miraban a Andrés, ya no como al hijo lejano, ni al hermano aburrido, ni al contador sin chispa. Ahora lo miraban como alguien que había hablado lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a decir. Andrés se levantó de nuevo, esta vez sin dramatismo. Lo hizo con la misma naturalidad con la que uno se despide cuando sabe que no va a volver. Se aclaró la garganta, sin mirar a nadie en concreto. «No quería hacer esto así», comenzó. «Lo planeé muchas veces en mi cabeza, ¿sabéis? Pero nunca imaginé que ustedes me darían la excusa perfecta. Me habéis echado, votado, rechazado, y ni siquiera sabíais lo que yo callaba». Se acercó a la mesa, despacio. «Cuando era niño, me pedíais que cuidara de Mateo, que lo acompañara a la escuela, que le ayudara con los deberes porque él era más distraído, porque yo era más responsable. Lo hice sin protestar. Cuando papá se quedó sin trabajo, fui yo quien pagó la hipoteca 3 meses seguidos. Cuando mamá se enfermó, fui yo quien adelantó el dinero del hospital privado. Cuando el tío Alberto necesitó un aval para su nuevo negocio, fui yo quien firmó el papel sin pensarlo». Su voz no temblaba, pero cada palabra cortaba como un bisturí. «Nunca dije nada. Nunca pedí que me agradecieran. Pero tampoco esperé que me echaran a la primera oportunidad. A la primera ocasión en la que Mateo dijo, «Andrés no aporta, ¿eso piensan de mí? ¿Que no aporto?», el padre bajó la cabeza. Clara respiraba hondo, casi como si le doliera. Mateo me llamó rencoroso por no prestarle más dinero. ¿Rencoroso? Le presté más de 12.000 euros. Sin interés, sin contrato, confiando en su palabra. Y ahora me llama tóxico. Y todos lo creen». Andrés hizo una pausa. Caminó hacia donde estaba su madre y se detuvo a unos pasos. «Mamá, ¿alguna vez me preguntaste si era feliz? ¿Si me sentía solo? ¿Si necesitaba algo? Siempre estuve ahí, pero tú solo veías lo que necesitaban los demás». La madre tenía los ojos húmedos, pero no hablaba. Andrés giró hacia todos. «Lo más triste de todo no es que me hayan traicionado. Lo más triste es que nadie se sorprendió cuando Mateo dijo que ya no era parte de esta familia. Nadie se levantó. Nadie preguntó por qué. Nadie dijo, espera, Andrés merece explicarse. Dio un paso atrás, como quien se retira del escenario. Y no vine a pedir perdón, ni a que me abracen. Vine porque esta vez quería ser yo quien cerrara la puerta.
porque la justicia no siempre es castigo. A veces es simplemente decir basta. Y con eso, Andrés volvió a sentarse. La casa ya no le parecía suya, pero por primera vez en años, su silencio no era resignación, era elección. Clara fue la primera en romper el silencio. Se puso de pie, empujando la silla con torpeza, visiblemente afectada. Sus labios temblaban, pero su voz salió clara, cortante. «Yo no sabía lo de los viajes, ni lo del dinero», dijo mirando a Mateo, pero su mirada se desvió rápidamente hacia la madre. Pero si sabía que todos aquí preferían no ver. Nadie la interrumpió. Andrés solo la observó, sorprendido por esa valentía inesperada. Clara se dirigió ahora a todos. ¿De verdad creíais que Mateo era perfecto? ¿Que Andrés no tenía motivos para callarse? Nos acostumbramos tanto a usarlo como salvavidas que olvidamos que también podía ahogarse. El tío Alberto bajó la cabeza. Parecía más viejo de repente. La madre abrió la boca, intentando justificarse, pero Andrés alzó una mano con gentileza. «No busques excusas, mamá. No ahora». Mateo, hasta ese momento en silencio, rompió en llanto. Se cubrió la cara con ambas manos, y su voz salió entrecortada. «Lo siento, Andrés. No sé en qué momento lo arruiné todo. Solo quería, no sé, ser alguien». Andrés lo miró sin dureza, pero también sin compasión. Ser alguien no significa destruir a otros por el camino. Mateo se levantó bruscamente y se arrodilló frente a él. «Por favor, hermano, no me odies. Podemos hablar en privado, resolver esto entre nosotros». Andrés lo miró a los ojos. Por primera vez no vio a su hermano, sino a un hombre derrotado, pequeño, sin máscara. «¿Privado?», repitió Andrés con tono suave. «¿Como cuando hablaste con todos menos conmigo para decidir que ya no merecía estar aquí?» Mateo apartó la mirada. No tenía defensa. Entonces Clara dio un paso al frente, con el rostro firme. «Mateo, ¿cuánto pediste exactamente? ¿Cuánto dinero fue?» Él no respondió. Andrés fue quien tomó de nuevo los papeles y, con precisión, comenzó a enumerar las fechas, los montos, las excusas. Cada palabra era una estaca más hundiéndose en la credibilidad de Mateo. La madre comenzó a llorar en silencio, cubriéndose el rostro. El padre intentó intervenir, pero Andrés lo detuvo con una frase seca. «No necesito más explicaciones. Solo quiero que todos recuerden esto cada vez que digan que fui injusto. Esta fue mi verdad». Y la ignoraron. Clara volvió a sentarse, cruzada de brazos, como si decidiera que, a partir de ahora, no jugaría más ese juego de familia perfecta. Andrés se puso de pie por última vez. «No quiero volver a esta casa. No porque me echaran, sino porque me di cuenta de que yo fui el único que quiso que funcionáramos de verdad». Se dirigió hacia la puerta. Nadie lo detuvo. Nadie lo abrazó. Nadie pidió que se quedara. Mientras cruzaba el umbral, escuchó los sollozos de su madre, las súplicas de Mateo y el murmullo inútil de su padre. Pero no se volvió, porque esa noche, por fin, había hecho justicia. No por rencor, por dignidad. Durante los días siguientes, Andrés apagó el móvil. No abrió correos, no respondió mensajes. Ni siquiera miró las noticias. Se encerró en su apartamento de Valencia como quien cierra una herida recién abierta con las manos aún manchadas. Por primera vez en años, el silencio no lo asustaba. Era una pausa necesaria, una tregua con su propia alma. Las voces de aquella cena aún resonaban en su mente, pero poco a poco fueron perdiendo fuerza. No porque no dolieran, sino porque ya no importaban. Una semana después, Andrés tomó una decisión inesperada: dejar su trabajo. No por capricho ni por impulso,
sino porque entendió que no podía seguir resolviendo las cuentas de otros sin haber saldado las propias. Vendió parte de sus cosas, hizo una maleta sencilla y se trasladó a Granada, donde años atrás había asistido a un taller de voluntariado que lo marcó profundamente. Allí, en un barrio modesto, alquiló un pequeño piso con vistas a un parque infantil. Por primera vez en mucho tiempo, eligió un lugar no por su conveniencia, sino por su paz. Se ofreció como voluntario en un centro comunitario local. Enseñaba contabilidad básica a jóvenes sin recursos, ayudaba a inmigrantes a organizar sus documentos fiscales, escuchaba con calma a quienes solo necesitaban contar sus problemas. Nadie allí lo conocía como el hijo de, el hermano de o el chico callado que no encaja. Allí simplemente era Andrés, y eso bastaba. Un día, Clara le envió una carta manuscrita. No era larga, pero cada palabra pesaba como verdad recién descubierta. Gracias por hablar cuando nadie más pudo. Me abriste los ojos y me hiciste ver que el silencio también puede ser complicidad. Perdón por ser parte de eso. Andrés guardó esa carta con cuidado, junto con una vieja foto suya de niño, como un recordatorio de que incluso los que callan también tienen derecho a ser defendidos. Mateo también intentó contactarlo, primero con un mensaje largo y desordenado a las 2 de la madrugada, luego con una llamada perdida. Finalmente, una nota breve. No sé si algún día me perdonarás. Solo quiero que sepas que estoy intentando cambiar. Andrés leyó todo en silencio, sin rencor, pero tampoco con urgencia. Esta vez, se dijo en voz baja, no soy yo quien tiene que salvar a nadie. Y lo dejó así. Las semanas en Granada comenzaron a fluir con una cadencia tranquila. Por las tardes, salía a caminar por las plazas antiguas, respirando el aire tibio del sur. En las cafeterías lo saludaban por su nombre. Los niños del centro lo llamaban profe. Una señora mayor le regaló una planta por ayudarla con su pensión. Eran gestos pequeños, pero reales. Andrés había dejado atrás una familia que lo traicionó para encontrarse con un mundo que, sin saber nada de él, le abría la puerta. No tenía grandes planes, solo una certeza, que ya no estaba huyendo. Ahora caminaba hacia sí mismo. Las mañanas en Granada eran distintas. Había algo en la luz suave que entraba por la ventana, en el sonido de los niños jugando en el parque, que hacía que Andrés sintiera, por fin, que pertenecía a algún sitio. No era una pertenencia impuesta por sangre, ni un rol asignado por una familia ciega, sino una elección cotidiana. Estaba donde quería estar. Era quien había decidido ser. Había días en los que aún se despertaba con el recuerdo de aquella noche, el maletín sobre la mesa, los papeles cayendo como hojas de otoño, las lágrimas, los silencios. Pero ya no lo sacudía el pecho como antes. Lo recordaba con distancia, como se recuerda una tormenta que ya pasó. Había sobrevivido, y más aún, se había reconstruido. En el centro comunitario, cada día era una oportunidad para hacer algo pequeño pero significativo. Enseñar a una joven madre a manejar su presupuesto. Ayudar a un chico de 17 años a llenar una solicitud de beca. Escuchar a un anciano hablar de su juventud perdida. Nadie allí sabía nada de Mateo, ni de los votos familiares, ni de los años de sacrificios invisibles. Y eso era lo más liberador. Su pasado ya no definía su valor. Una tarde, mientras organizaba unos archivos, recibió un mensaje de Clara. Esta vez no era una carta, sino una simple foto. Su hijo, sonriendo con los brazos abiertos en el patio del colegio, con la leyenda, está aprendiendo a sumar. Dice que quiere ser contador como tú. Andrés sonrió y respondió sin pensarlo. Entonces va por buen camino.
Las palabras de Mateo no volvieron, ni mensajes, ni llamadas. Supo por Clara que se había mudado a casa de los padres, que estaba sin trabajo y que Marta, la mujer con la que lo había traicionado todo, había desaparecido de su vida tan rápido como llegó. Lo triste no era eso. Lo verdaderamente triste era que sus padres, una vez más, lo habían acogido sin exigirle rendición de cuentas, como si el ciclo volviera a empezar. Pero esta vez, Andrés no estaba dentro de ese ciclo. Una noche cualquiera, mientras el cielo se teñía de rojo sobre los tejados de Granada, Andrés caminó sin rumbo. Pasó por una librería, entró y compró un cuaderno de tapas verdes. Al llegar a casa, escribió la primera página. No todos los que se alejan están perdidos. Algunos simplemente han decidido no seguir caminando en círculos. Lo cerró, lo colocó sobre la mesa y se sirvió un café. Miró por la ventana, donde una pareja mayor reía sentada en un banco, y pensó que la vida tenía formas misteriosas de compensar lo que una vez arrebató. Ese día, entendió que la justicia no siempre llega con ruido. A veces, es el simple hecho de levantarse por la mañana, mirar alrededor y sentirse en paz. Había dejado atrás el apellido, las etiquetas, las heridas, pero no su esencia. Y por primera vez, esa esencia era suficiente. No todas las historias de venganza tienen gritos ni finales espectaculares. Algunas, como esta, se escriben con silencios rotos, con verdades largamente contenidas y con el valor de marcharse sin mirar atrás. Andrés no buscó destruir a nadie, solo quiso defender lo que tanto tiempo dejó sin voz, su dignidad. A veces, la justicia no se trata de castigar, sino de alejarse, de dejar de ser el que siempre da, el que siempre cede, el que siempre calla. Porque en el momento en que decides priorizar tu verdad por encima de las apariencias, comienza tu verdadero renacer. Y ahora te pregunto a ti que estás viendo este video, ¿tú también callaste demasiado? Cuéntamelo en los comentarios. Te leo si esta historia te tocó. Si conoces a alguien que ha tenido que alejarse para encontrar paz, comparte este video con esa persona. Quizás le ayudes más de lo que imaginas. Y si no quieres perderte más relatos como este, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde silencio también puede ser justicia. Aquí, las verdades que duelen también liberan.